En esta noche que el Señor le bendiga a cada uno de mis seguidores y a cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje o serie en esta noche. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta noche traigo un tema para la iglesia. Y es importante porque trata del carácter de los hombres en los postreros días, aún dentro del pueblo de Dios. Le dije que estaba esperando que el Señor me guiara para aclarar algunos puntos con relación a la iglesia de Jesucristo. Porque hoy día hablar de la iglesia de Jesucristo, muchos creen que todo lo que se ve en cada lugar es la iglesia de Jesucristo. Pero esta noche voy a traer un mensaje para darte a entender cuál es la iglesia de Jesucristo. Y no es una iglesia en específico, la iglesia es algo simbólico, espiritual, que conlleva una relación personal. Y estaré leyendo en el libro de Timoteo, que es el libro de los Timoteos, es un libro o es una epístola del apóstol San Pablo. Y estaré leyendo en esta ocasión y luego estaré orando. Bendito sea el nombre de Dios. Las palabras de Dios serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y sin afecto natural. Dice implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla, cargada de pecado y arrastrada por diversa concupiscencia. Esta está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto, de entendimiento reprobo en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Pero tú sigue la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persiciones, padecimiento como lo demás. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu bendita palabra que he leído y te doy gracias por cada uno de los suscriptores que verán, Dios mío, este mensaje en esta noche. Yo te pido que en cualquier parte del mundo, que tú le hables a cualquiera que esté por allí, Señor, y que le llegue este mensaje específicamente a tu iglesia, a tu pueblo, a aquellos que andan desviados. Yo te pido, Espíritu Santo, que tome el control de nuestra vida, tuyo el poder, la riqueza y la sabiduría, la grandeza, el honor y la gloria. Yo me humillo no solamente por mí, también por aquellos que quizá hayan pecado, Señor, o hayan cometido cualquier cosa que quizá usted se sienta mal con ellos. Te pido, Espíritu Santo,
que en esta noche tome el control de los aires y que reprenda toda contaminación, toda corrupción y libertinaje, que mande tus ángeles guerreros, ángeles administradores, Padre, que tú tome el control de los aires y reprenda toda contaminación, toda peste, reprenda toda intromisión, todo demonio de venganza o contravenganza que quiera venir a impedir que yo propague tu palabra. Padre, reprende en el nombre de Jesús al enemigo, que sea tú que llene mi boca, que sea tu Espíritu Santo, que dé el mensaje, Padre mío, que tú quieres que yo dé en esta ocasión a tu pueblo, a tu iglesia. Padre, yo te pido que sea tú llenándome de sabiduría, tomando el control y rompiendo toda cadena en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche, para recordar mi nombre, Joan Encarnación, autor del libro titulado Hacia dónde voy. Y ya los que me siguen ya saben, han visto algunos mensajes, ya más o menos conocen mi trayectoria. Pero en esta noche traigo un mensaje para la iglesia de Jesucristo. Es importante decir que el libro de Timoteo es una epístola del apóstol San Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo era aquel que se registra en la escritura llamado Saulo de Tarso. Pablo, que ahora viene siendo el primer teólogo en la escritura que representa la Biblia. Pablo era un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un perseguidor del pueblo de Dios, el cual Roma le daba carta para que persiguiese a la iglesia de Cristo y matase a cualquiera que dijera que servía a Jesucristo. Este Pablo es ahora el que Dios usa para revelar la ciencia del conocimiento del pecado y la ley del pecado, y a través de todas sus epístolas nos damos cuenta que Pablo entonces empieza a escribir el libro de Romanos, luego el libro de Tesalonicenses, el libro de Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, y vemos que Pablo ahora se hace como el primer teólogo. Después de haber sido un enemigo de Dios, pasa a ser uno de los primeros más importantes como hijo abortivo del reino de los cielos. Y aquí nos damos cuenta que Pablo en el capítulo 3 de 1 Timoteo le está dando un consejo a la iglesia, a esa iglesia, porque sucede algo. Estaban introduciéndose un tipo de personas que estaban desviando a muchos del camino de la fe. Porque hoy es fácil para muchos hacer una iglesia en donde dicen que sirven a Jesucristo, pero a veces la intención no es exactamente una iglesia que se llame la iglesia de Jesucristo, sino un lugar donde la persona crea su propia empresa para poder lograr algo. Y esta noche estaré hablando acerca de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y para eso me estaré yendo al libro de Apocalipsis, el libro de la profecía o de la revelación, un libro escrito para revelar el conocimiento de Jesucristo. Estaré hablando de las características de la iglesia, y en este caso estaré anunciando algunas iglesias, las cuales son las que representan la iglesia de Jesucristo. Aquí estaré leyendo, estaré haciendo varias lecturas para sustentar esta información, ya que es para la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias en Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso, y ha sufrido y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde ha caído, y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de una iglesia, y de esa iglesia que yo he hablado, es importante decir quién habló acerca, quién está siendo la persona que Dios usa para hablar a las 7 iglesias. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de revelación o profecía, que hablamos de simbología. ¿Qué es simbología? Es que usted, en un lenguaje más claro, es que usted agarre una caja fuerte y usted le ponga un cuadro. Y nadie, el que va, no sabe qué hay detrás de ese cuadro. Eso es simbología, un misterio, algo que desconocido, algo cuando usted no entiende algo o que está más allá del entendimiento humano, eso es simbología. O vamos a decir un velo que cubre algo, mientras tú no ves lo que hay detrás, eso es algo simbólico. El libro de Apocalipsis fue escrito bajo simbología para ocultar su veracidad, porque en aquellos tiempos había un tirano que era enemigo del reino de Dios. Entonces Juan escribe el libro en simbología para que solamente lo que el Espíritu de Dios le dé entendimiento puedan descifrar este libro. ¿Y quién era Juan? Juan era uno de los apóstoles, porque habían 2 Juan. Estaba Juan el Bautista, que fue el que bautizaba en el río Jordán y preparaba el camino del Señor. Pero había otro Juan, que era Juan apóstol, aquel quien recostó su cabeza en el pecho del maestro cuando estaba aquí en la tierra. El único que pudo sentir el latido de Jesús. A este Juan le dijo el Señor que no veré. Jesús tenía un plan con Juan, y era que Juan sea el que escriba el libro de la profecía del Apocalipsis, el libro de la escatología. Y cuenta la historia que cuando ya los discípulos, la mayoría de los discípulos fueron mártires, lo mataron, a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, a Esteban lo apedrearon, a otros discípulos lo tiraron en fosa, donde había leones que se lo comiesen, a otros lo cortaron por la mitad. Pero Juan fue el único apóstol que Jesús le dijo que no moriría así, sino que moriría de manera natural. Juan murió de una manera natural. Y Juan, aún en su vejez, dice que cuando estaba en una época donde había un tirano llamado Domiciano, que era un enemigo de la iglesia de Jesucristo, que era porque en aquella época se consideraban dioses, y si tú mencionabas el nombre de Jesucristo o de otro Dios, era como si tú estabas faltándole a ese gobernante. Entonces, una prisión donde tú murieras allí porque te consideraban enemigo del reino. Y a Juan dice que según la historia dice que lo metieron en una olla ardiendo con aceite. Oiga bien, lo metieron porque esos emperadores eran crueles, eran malvados, como Nerón, que fue un hombre malo, hombre sanguinario, pero murió como él era. Él mismo tuvo que cortarse la vena y morir, porque el malo al final será destruido. Y este Domiciano dice que era tan cruel que tiraron a Juan en una caldera hirviendo de aceite, y dice que mientras más hervía, su rostro se ponía rosado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Juan, y como vieron que no podían deshacerse de Juan, oye bien, tú dirás, pero ¿cómo eso es posible? Lo que sucede es que eran personas que realmente servían a Jesucristo, estaban viviendo el reino, y te voy a revelar quiénes están viviendo el reino en este tiempo y quiénes están viviendo un evangelio imaginario que no es el poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios y es acción, pero para los que andan allí están viviendo un evangelio ficticio. Por eso Juan, cuando lo tiraron en esa caldera hirviendo, dice que su piel se puso más rosada, como cuando a Daniel lo tiran en el foso de los leones y en el foso del fuego. Pero te estaré hablando más adelante de eso. Dice que cuando vieron que no pudieron deshacerse de Juan, lo mandaron para una prisión llamada la isla de Patmos, una prisión rocosa donde mandaban a los enemigos del reino, del imperio. Y dice Juan, oye bien, para que tú veas Juan que escribió a las 7 iglesias, a las cuales te voy a especificar para distinguir entre lo bueno y lo malo.
Dice que Juan fue, cuando estaba en esa prisión, parece que Juan ya estaba agonizando y muriendo. Un hombre ya viejo, avanzado de edad, cansado, quizá deshidratado. Pero Dios tenía un propósito con Juan. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu, oye bien. En el Espíritu es que Juan estaba en comunión. Cuando dice estaba en el Espíritu, era que Juan estaba en comunión con el Padre. Vivir en el Espíritu no es que tú andas volando y flotando, es que tú vives pensando en Dios, es que tu mente está conectada en lo sagrado. Y Juan estaba en comunión, por eso dice, bienaventurados aquellos que meditan de día y de noche. Y dice que mientras Juan estaba meditando en el Señor, fue sacado de su cuerpo y su espíritu Dios lo llevó a un lugar. Y Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, fui llevado preso a la isla de Palmo por predicar el Evangelio. Y estaba yo en el Espíritu y fui llevado a un lugar alto y a un lugar superior. Y oí una voz que hablaba conmigo y la voz era como una voz de trompeta. Y me dijo, Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ve y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efesio, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Filadelfia y la Odisea. Y Juan dice, y cuando me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto vi 7 candelabros de oro y 7 estrellas. Los 7 candelabros representan las 7 iglesias y las 7 estrellas los 7 ángeles de la iglesia. Y Juan dice, y cuando me volví, vi a uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Oye, ve, la ropa tiene una simbología que te la voy a revelar. Una ropa blanca que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego porque traspasan, los ojos de Dios traspasan el universo mismo. Y ve la matriz de la tierra. Y dice que de su boca sale una espada aguda de doble filo y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan dice, cuando yo le vi caí como muerto a sus pies. Y él me dijo, Juan, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. A este Juan fue que se le reveló la profecía de la iglesia. Hay 2 tipos de iglesia. Ahora, ¿cuáles son las 2 iglesias? Hay una iglesia que representa la iglesia de la prudente y la iglesia de la insensata. ¿Cuál es la iglesia de la prudente? ¿Cuál es la iglesia de la insensata? Es bueno diferenciar, porque hay muchas imitaciones por ahí, imitando a la iglesia verdadera de Jesucristo, pero podemos darnos cuenta si es la iglesia, porque dice la Escritura que el árbol se conoce por su fruto, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿De dónde viene el origen de muchas iglesias? ¿De dónde nace el origen de muchas denominaciones? Esto viene cuando Martín Lutero, que ya he hablado en otra ocasión, se rebela contra el Vaticano y hace las 96 tesis de donde surgimos los protestantes. Pero hoy día hay una mezcla del paganismo con la cristiandad. Y fue cuando hubo la cruzada de la cruz, cuando Constantinopla creó una cruzada donde él decía, iba con la cruz diciendo que Dios le iba a dar la victoria, pero esto simplemente fue para confundir al pueblo y él poder ganar una elección y hacerse emperador en aquella época. Y ahí es donde viene, se mezcla el cristianismo con el paganismo. Por eso es que hay una similitud entre lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Es porque hay una mezcla. Hay costumbre pagana todavía y que hoy la iglesia está arrastrando. Por eso Pablo le dijo,
Cuídate de enseñar la sana doctrina, porque en los postreros días vendrán burladores, vendrán apóstatas, personas que convertirán lo que es sagrado en doctrina de demonios, trayendo fábula al pueblo. ¿Y cuál es esta fábula? Cuentecillo. Hoy vemos en las iglesias cómo se están divirtiendo, como que la iglesia es un lugar de diversión. He visto y me da tristeza ver cómo hay personas que se visten de Superman, de que pastores predicando. También he visto otros que se ponen a besar a miembros de que para que reciban al Espíritu Santo. Una sinvergüencería, una apostasía. Esta es la apostasía desoladora de que habló el profeta. Y dijo que en los postreros días vendrán falsos maestros que se harán señores de sí mismos, enseñando doctrina de demonios, porque hoy Satanás se ha metido a las iglesias para confundir. Y hoy hay un espíritu de error que está gobernando la mente de muchos que están en la iglesia, pero es que están siendo guiados por Satanás. Por eso Jesús dice, muchos dirán, Señor, Señor, ahora le voy a revelar esta profecía. En tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y él le dirá, apartado de mí, yo a ustedes no lo conozco. Porque hoy el diablo está en las iglesias haciendo milagros, haciendo cosas, jugando con un pueblo que no tiene espiritualidad. Por eso dice la Escritura, escudriñen los espíritus. Porque hay muchos espíritus entre vosotros que no son de Dios y están gobernando hoy. Porque Dios lo ha permitido. Porque hay un pueblo sin visión. Y aquí está la profecía de la verdadera iglesia. La iglesia que representa la iglesia de Cristo. ¿Y por qué han perdido la espiritualidad? Te voy a enseñar. Porque un cuerpo está compuesto de muchos miembros. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos los miembros de Cristo. Yo no le puedo decir a mi mano, no te necesito. No le puedo decir a mi dedo índice, no te necesito, porque este miembro es parte de mi cuerpo y tiene una función, y hace una función. El dedo índice en mí. ¿Por qué hoy día Satanás se ha metido en la iglesia? Porque hay una división. Y como hay una división, el Espíritu de Dios no vino a dividir, Él suma. El que divide es Satanás. Entonces el Señor se aparta y por eso da el conocimiento de las 7 iglesias para decir cuál es la verdadera iglesia. Y como hoy la iglesia está peleando entre sí, cuál es más grande y cuál es más famoso, el Espíritu de Dios se ha ido de la vida de ellos, porque la iglesia no es el material, no son los blones ni la varilla, la iglesia somos nosotros, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, donde Él habita, y Él no habita en templo sucio, hecho de mano de hombre, templo sucio, Él no. Eso es simplemente un lugar de reunión donde vamos a reunirnos a alabar al Señor. Pero por eso Él le dijo a la samaritana, no hay que ir a Jerusalén, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy, porque esa es la iglesia de Cristo. Jesucristo no va a levantar un lugar, un monumento de cemento, Él va a levantar una iglesia, Él va a levantar un pueblo a nosotros, que somos templo de su Espíritu. Pero ¿cuáles son aquellos al que el Espíritu de Dios va a levantar? Le dije que somos un miembro. Y yo no le puedo decir a mi dedo índice, ni a mi oreja. Si yo me quitare mi oreja, no voy a escuchar. Porque aunque haya 1000 iglesias, Dios va a levantar una iglesia, un pueblo, un solo pueblo. Dios no va a levantar, es una sola iglesia. La novia del Cordero es una sola iglesia. Y no significa que tiene que ser una sola iglesia en plural, en singular, perdón. En plural de todas las iglesias, Él va a sacar su verdadero pueblo, aquellos que guardan el mandamiento, y lo va a reunir en el aire. Y allí Él va a crear, la verdadera iglesia, la va a unir allí. Porque de 10 iglesias, tal vez Dios va a sacar 3. De cada una 4, y ahí es que Él va a sacar lo que verdaderamente le sirven, porque quizá muchos creen que están en una iglesia, hay 20 o 50 mil ahí, y no es que se van a ir toditos. De eso Dios va a sacar su verdadera iglesia, aquello limpio de mano y puro de corazón, y lo va a levantar. Por eso dice, estarán orando, el uno será tomado y el otro será dejado, porque Dios está viendo el corazón de ese. Esa es la iglesia de Cristo. Y aquí vemos como dice a la iglesia de Efesios. Y le dice, pero tengo contra ti que ha perdido tu primer amor.
¿Cuál es el amor? La iglesia de Jesucristo está llamado a practicar el amor de Dios, el amor ágape. El amor, pero hoy día el amor se enfriará, pero el amor se tiene que enfriar para los que andan sin Dios y esperanza. Pero una iglesia que no tiene amor es una iglesia que no es una iglesia de Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Primer principio, tiene que tener amor. ¿Cuál es el primer amor? Lo voy a hablar de manera literal para que me entiendan. El primer amor es cuando usted se enamora por primera vez. Todos tenemos un primer amor. Y cuando usted se enamora por primera vez, usted no quiere salir de la casa de esa persona que está enamorada. Usted es más, ni un pedo quiere estirarse porque usted quiere toda la perfección. Usted busca agradarle a esa persona porque el primer amor hace que usted trate de agradarle a esa persona, hacer lo que le guste a esa persona, trata de vestirse bien, trata de siempre andar limpio, trata de complacerle, llevarle un cariñito siempre, un presente. Mira mi amor, esto, aquello y lo otro, porque usted está en el primer amor. Cuando usted está en el primer amor, usted trata de no ofender a su pareja ni con el pensamiento. Y él le dice, pero tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Te ha enfriado. Ha dejado de orar, de ayunar. Hay personas que tienen la Biblia llena de polvo. Y estoy hablando de cristianos que ya leen la Biblia con un celular. Oye, ven, y no es así. Hay personas que ya no están ayunando ni haciendo silicio, que se hincan 2 minutos. Oye, eso es perder tu primer amor con Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que cuando había una necesidad en el pueblo, ¿sabe qué hacían? Se reunían entre todos. ¿Sabe de dónde viene el término dolca? Lo que llamamos dolca, que es cuando hacen, por ejemplo, una contribución de arroz. Tú vas a traer una libra de arroz, tú un galón de aceite, tú espagueti, tú salsa, y vamos a dárselo a la persona que tenga más necesidad. Eso vino desde los tiempos primitivos. ¿Por qué se llama dolca? Porque había una mujer llamada Dolca que ella agarraba y pedía a la persona que tenía recursos para darle a los que no tenían recursos. De ahí viene el término dolca en la iglesia. Es el primer amor. Ese es el primer amor, amar al prójimo como a ti mismo. Y tú, iglesia, es que tienes que ponerlo en práctica. ¿Dónde está tu primer amor? Que llegaba temprano a la iglesia. Hoy día vemos que ya se ha perdido el primer amor en la vida espiritual. Y el Espíritu Santo, que es el supervisor, está observando tu comportamiento y está viendo. Entonces, primer principio, ha perdido tu primer amor. Por eso hay una canción, dice que cuando el primer amor se va, dice, cuando el primer amor se va, no se puede fingir la realidad, el vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no sirve orar y orar, todo se vuelve rutinario. Porque cuando tú pierdes la esencia, ese encanto de amor, es como cuando tú dices, ya no me gusta, ya no me gusta. Y vivimos en un mundo falso. Un pueblo que hoy día ya no está amando a su Cristo, ya está amando lucrarse, ya está amando aparentar. Un pueblo desenfocado. Estoy hablando a ti, iglesia, porque tienes que saber que si ha perdido este principio, pero tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Oye, que ha perdido tu primer amor. Ya no está preocupado por la cosa de Dios. Ya pone a Dios en segunda mesa si te da tiempo, cuando pueda. Te afana más en la riqueza y en las cosas materiales. En qué voy a comer, qué voy a vestir, qué haré mañana, me voy a hacer rico, un viaje, aquello y lo otro. Y a Dios lo ha dejado de último. Y así mismo Él te dejará de último, porque ha perdido tu primer amor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escucha bien. En Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y resucitó. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Oye bien, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temen nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados. Oye bien, sé firme hasta la muerte y yo te daré a ti la victoria. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Oye bien, conozco tu obra y aquellos que están en el pueblo, que se dicen ser profetas y no lo son. Son personas que profetizan apariencia. Por eso el Señor llevó en el Espíritu a Ezequiel al templo de Jerusalén. Y cuando lo llevó le dijo, hijo mío, mira la abominación que hacen mis hijos. Y lo llevó en el Espíritu. Y Ezequiel fue en el Espíritu y lo miraba, pero ellos no lo veían porque Ezequiel estaba en el Espíritu y tú no puedes mirar un Espíritu. Y cuando lo llevó en el Espíritu, el Señor reprenda interferencia, porque el diablo no le gusta que prediquen. El diablo no le gusta que prediquen la palabra de Dios y usa a alguien siempre a esta hora para molestar, porque a nadie le gusta la palabra del Señor. A nadie le gusta la palabra de Dios, pero no es a mí. No es a mí. Dios lo está viendo en aquel día. Dios toma en cuenta esa acción. Dios ve el corazón y la intención, cómo la gente hace las cosas para interrumpir las cosas sagradas. Y eso Dios lo ve y lo toma en cuenta. Y dice la Escritura, que fue llevado por el Espíritu. Y cuando él fue llevado por el Espíritu, dice que él vio a los hijos de Dios que estaban adorando y endechando demonios. Endechando demonios. Y mujeres que endechaban a Tamú. El pueblo que aparentemente estaba sirviendo a Dios. Pero hay de ellos que estaban desviados y enseñando doctrina. Por eso él dijo, tengo contra ti que tolera que esa mujer que se llama Jezabel seduca a mi sierva a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmundicia y lascivia. Bendito sea el nombre de Dios. Discúlpenme, voy a seguir esta serie más adelante. Porque a veces la imprudencia del ser humano es grande y así yo no voy a predicar la palabra de Dios. Esta serie seguirá más adelante. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde, porque no es a mí que me retan, sino al Señor Dios Todopoderoso. La gente ya no respeta ni siquiera al Señor Jesucristo. Pero nadie se sale con la suya. Dios le bendiga y yo estaré más adelante siguiendo esta serie. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.